lo que nació en pacto no terminará en esclavitud. Amén. No terminará en esclavitud. Y quien expresó esta palabra aquí, Éxodo capítulo 13, versículo 19, está hablando aquí Moisés. Moisés está hablando en un momento donde el pueblo esperaba por 400 años esa fecha. Esperaban esa salida. Vivieron 400 años esclavos en Egipto y anhelaban, gemían por ver ese evento suceder, hasta que sucedió. Y cuando sucedió, aleluya, Moisés le dijo al pueblo: recojan todo, díganle también a sus amas que le den, que vamos a salir. Y dice la palabra que el pueblo salió enriquecido de Egipto. Salió enriquecido. Amén. Porque Dios permitió que las egipcias le dieran todo: oro, plata y todas clases de piedras. Amén. Y el pueblo salió bien enriquecido. De tal manera que aquí vemos que Moisés se acordó de un juramento que José había hecho con el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién es José? Así que permítame hablar, porque sé que no todos estamos muy familiarizados con las historias bíblicas. Y permítame hablar quién es José, para que usted pueda entender este versículo que acabé de leer. Y quiero hablarte de José. José fue quien dijo y juramentó al pueblo que cuando salieran, que Dios os visitará. Y cuando salieran hacia la tierra que Dios le prometió, no dejaran sus huesos en Egipto. No lo dejara allí en tierra de esclavitud. José era el número 11 de los hijos de Jacob. Jacob, amén, quien tuvo este hijo con Raquel, aquella mujer que era estéril. Raquel, amén, que no podía tener hijos. Y vemos que Dios concedió y le dio un hijo, y ella le puso como nombre José, el hijo amado de su padre, porque Raquel era la mujer que Jacob amaba. Recuerden que Jacob pues tuvo dos esposas. La primera fue porque el suegro lo engañó. Amén. Y le dio a la mayor, porque la ley es que tiene que casarse la mayor primero antes que la menor. Pero Jacob, a quien amaba, era a Raquel. De tal manera que tuvo que trabajar 7 años más para poderse casar con la mujer que él amaba. Amén. De acuerdo en aquellos tiempos, las leyes se permitía que el hombre, si tenía posibilidades, como hasta el día de hoy también en la religión musulmana, si tiene posibilidades, les permiten tener hasta 5 esposas. Claro, si tiene posibilidades para mantenerlas. Eso en esa cultura, gracias a Dios que nosotros nos nacimos ahí, ¿verdad? ¿Verdad que no? La mirada que... De gracias a Dios por Jesucristo. Mujeres, de gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Aleluya. Así que como José era el hijo de esa mujer que Jacob amaba, pues era el hijo, y el hijo que él amaba y que deseaba. Amén. Este hijo, él le hizo una túnica de colores. Lo vistió diferente a todos sus demás hijos, porque él quiso como darle a entender lo especial que él era. Amén. Y esto provocó pues celos entre sus hermanos. José era un joven muy soñador y recibía mucha revelación de parte de Dios. Era un joven que porque era soñador y Dios le hablaba a través de sueños y poseía una gracia, pues esto provocó envidia en sus hermanos, de tal manera que sus hermanos trataron de matarlo, planificaron matarlo. Pero gloria a Dios, porque lo que empezó, amén, comenzó en un pacto, no termina en esclavitud. Y lo que nace en un pacto no termina en muerte. Y aquí vemos que Dios
que Dios tenía planes con José, de tal manera que cuando ya todo el panorama estaba listo para quitarle la vida a José, Dios levanta a Rubén, a uno de sus hermanos, para que no lo mataran, que mejor lo tiraran en una cisterna, de tal manera que así hicieron. Prefirieron tirarlo en una cisterna. Le quitaron la ropa y la túnica de colores y mataron a un animal, lo mancharon de sangre para llevárselo a su padre y dejarle saber al padre que José fue muerto, devorado por un animal. Y el padre creyó la historia que sus hermanos le dieron. Así que para el padre, José estaba muerto. Pero cuando ellos tiraron a José en la cisterna, venía una caravana egipcia. Amén. Una caravana de mercaderes, de esclavos egipcios. Y ahí uno de los hermanos dijeron, mira, qué bendición. Pues vamos, por lo menos si no lo matamos, vamos a venderlo por monedas. Y lo vendieron como esclavo. Así que fue vendido por sus hermanos. Fue esclavo en la casa de Potifar. Potifar, uno de los generales egipcios. Y fue luego prisionero. Porque cuando estuvo en la casa de Potifar, allí la mujer de Potifar se enamoró de José. Se enamoró de José y ella quiso tener intimidad con él. Pero él era un joven que amaba y temía a Dios. De tal manera que él no iba a ceder a esa propuesta y a esa tentación. De tal manera que él prefirió huir. Y la mujer lo había agarrado tan fuerte que se quedó con la ropa de él en las manos y usó esa ropa para acusarlo de que él estaba intentando violarla y que ella, defendiéndose, le quitó la ropa. De tal manera que levantó esa calumnia y como era un esclavo, pero era un esclavo mayordomo, es decir, estaba cerca de los amos. No era cualquier esclavo José, porque Dios estaba con él, y donde quiera él iba, la gracia de Dios estaba con él, porque él temía a Dios. Entonces, pues, lo tuvieron que meter preso, pero siendo una mentira, una calumnia. Así que estuvo prisionero, pero como Dios estaba con él, mira a qué cárcel Dios permite que llegue. Sabemos que donde van los políticos grandes de mucho dinero no es la misma cárcel que va el tigre del barrio, ¿verdad? No. Así que a José lo llevaron a la cárcel de los políticos. Y allí estuvo preso José. Y dice la palabra que José siempre hacía, amén, lo bueno delante de Dios, donde quiera él estaba. A pesar de todas las maldades y la planificación macabra que hicieron contra él, las calumnias, los rechazos, José siempre temía a Dios y no dejó que la circunstancia que le rodeaba lo marcara y lo dañara. De tal manera que allí, cuando estuvo preso, sabemos que conoció al copero y al panadero. Y el panadero y el copero del rey, del faraón, tuvieron un sueño, cada uno. Y José tenía la gracia de interpretar los sueños. Y allí vemos cómo Dios lo usó para interpretar el sueño al panadero, donde el sueño era del que el panadero le iba a quitar la vida y que no iba a regresar a su posición de panadero al palacio. Y del copero, que se le iba a perdonar y que iba a regresar a su posición de copero al rey. Y cuando así se sucedió, el panadero fue aniquilado, fue matado, y el copero regresó a su posición. Y le dijo José: te pido que cuando esté allá te acuerdes de mí. Amén. Pero déjenme decirles que el ser humano es ingrato y el ser humano olvidamos. Qué triste. Hay gente que olvida los favores que le hacen. Y hay otros que son tan ingratos que a las manos que le dieron de comer la muerden. Y es muy triste, ¿verdad? Ojalá que no haya ninguno aquí. No, aquí no, en el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y el copero se olvidó. Se olvidó de José. Pero el Dios que está en los cielos nunca se olvida.
Por eso la palabra dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová. Aunque todo el mundo se olvide de ti, Dios nunca se va a olvidar de ti. Amén. Y vemos acá cómo Dios permite que el faraón tenga un sueño. Y cuando el faraón tiene el sueño, que ya sabemos el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, de las 7 espigas bien fructíferas y las 7 espigas bien secas, sabemos, ¿verdad?, que el faraón, queriendo saber, porque estaba atormentado por este sueño, quería saber cuál era la interpretación, qué se significaba ese sueño, de tal manera que él buscó adivinos, magos, gente sabia y de todo para que le interpretara, y nadie le interpretaba. Y ya cuando todos los recursos se acabaron, es que entonces el copero se acuerda. Amén. Se acuerda de que había un joven que le había ayudado con el sueño que él tuvo. Y el rey lo mandó a llamar y le dijo, tráigame ese muchacho. Así que le quitaron la túnica de preso y, como decía la canción, primero estaba en una cisterna. ¿Cuál es la letra? Si ponen las letras. Cuando estaban cantando esa canción, yo decía, wow, poderoso, porque me está confirmando el mensaje. Aunque estuve en una cisterna, no me quitaron el propósito. Algo así. No se ve por el background. Me quitaron la túnica. Amén. ¿Quiénes les quitaron la túnica? Los hermanos. Amén. Me quitaron el privilegio, pero no mi adoración. Porque aún lo metieron en la cárcel. Él pudo haber maldecido a todo aquello que le hicieron daño. Su corazón se pudo haber llenado de odio, de rencor, de rabia, porque él, haciendo lo bueno, ¿verdad?, recibe toda esta paga. Pero él siempre cuidó y guardó su corazón y obedeció a Dios. Así que vemos que Dios lo honró de tal manera que llega ante el faraón y él le interpreta el sueño y le interpreta de que era un tiempo de hambruna que se acercaba para Egipto y para el mundo en ese tiempo. Se acercaba una hambruna, pero se acercaba primeramente una temporada de grandes cosechas. Y una temporada, las 7 vacas gordas representaba la temporada de grandes cosechas, y las 7 vacas flacas la temporada de la hambruna, de la sequía que iba a haber. Igual con las espigas, de tal manera que ahí el faraón decía, ¿y cómo vamos a resolver? Y ahí mismo Dios le dio la estrategia a José. Entonces le dijo, lo que hay que hacer, que en el tiempo de la gran cosecha vamos a almacenar, vamos a guardar para cuando venga la hambruna podamos resistirla. Amén. Y cuando el faraón escuchó la sabiduría de este joven, dice la palabra que el faraón dijo, nadie más que tú puede ser el administrador, el que va a dirigir esto. Le quitaron la túnica de preso. Amén. El rey se quitó el anillo y se lo colocó a José. José era el segundo después del faraón. Me quitaron la túnica, pero no el propósito. De la cisterna al palacio. Amén. Me quitaron los privilegios de poder de haberme criado con mi papá, de haber crecido con mis hermanos, de haber adorado con mis hermanos, pero no me quitaron mi adoración. No importa dónde estaba, en el dolor, en la cárcel, en la esclavitud, mi alabanza siempre estuvo presente, y esto es lo que Dios busca. Amén. Que tu alabanza permanezca, como decía Jonathan. No mire la circunstancia, enfócate en el propósito. Amén. Porque cada proceso que vives tiene una intención
intención, y es que cada prueba Dios la permite para sacar lo mejor de nosotros, para hacernos fuerte, para Él entonces llevarnos a lo que Él declaró sobre nosotros. No permita que la circunstancia cambie tu propósito. Amén. Dile: te equivocas, circunstancia. Yo nací no para morir en esclavitud. Yo nací no para quedarme en el desierto. Yo nací no para quedarme con el odio, el rencor, la tristeza, la depresión, la pena y la angustia. Yo nací porque tengo propósito. Y de esto se trata. De esto se trata. Cuando tú entiendes, amén, que tú eres un hombre y una mujer que tienes propósito. Amén. La vida de José nos trae una gran enseñanza. Una gran enseñanza en esta tarde. Y hoy quiero decirte a ti, hombre y mujer que estás aquí en esta hermosa tarde, pueda ser que en este momento, amén, estés viviendo tiempos difíciles, tiempos donde te sientes que vas a morir. Me imagino que José, si estuvieras aquí y nosotros comenzáramos a hacerle preguntas, le preguntáramos: ¿cómo te sentiste cuando te tiraron en esa cisterna? Amén. Tal vez sus palabras hubiesen sido: sentía que ya me moría, que ya de aquí yo no saldría vivo. Amén. Que cuando me metieron a la cárcel, un esclavo, señores, un esclavo significa nada peor que un animal. No tiene. Un esclavo significa prácticamente una basura. ¿Quién iba a pelear por él? ¿Quién lo iba a visitar a la cárcel? No tenía familia que lo visitara a la cárcel. No tenía alguien que lo defendiera. Amén. Estaba solo. Él pudo haber pensado, si le preguntáramos: ¿cómo te sentías en la cárcel? Él pudo haber dicho: me sentía perdido, sin salida. Porque ¿quién iba a venir? Y yo era un desconocido en tierra extraña. Aleluya. Tal vez te sientes así. Tal vez te sientes que mueres en una tierra extraña. Muchos somos inmigrantes y venimos de nuestros países. Venimos porque algunos salimos no porque quisimos, sino por circunstancias en nuestros países que nos hicieron salir. Pero yo sé que si te pregunto: ¿cuáles eran tus sueños? Tal vez tus sueños de formar una familia, tener una empresa y estar establecido en tu país, crecer con tu familia, ver a tus familiares, a tus padres, a tu madre. Muchos tal vez han perdido sus seres queridos y no lo han podido ir a despedir por estar aquí en esta tierra extraña. Amén. Pero déjame decirte, aleluya, que lo que nace en pacto no termina en esclavitud. Cada historia, cada momento que pasas en tu vida, oye, tiene una intención. Y yo quiero en esta tarde que tú puedas enfocarte y encontrar a través de la palabra cuál es el significado de tu vida, cuál es el propósito, para que pueda entender, amén, que tu vida no nació para morir en esclavitud, ni en dolor, ni en tristeza, ni en miseria. Aleluya, porque Dios no te diseñó para esto. Aunque pase el tiempo, me imagino que fueron muchos los años que pasaron, y tal vez ya a José pensaba que iba a morir en esclavitud. Morir sin ver la tierra prometida que Dios le había prometido a su padre Abraham, a Isaac y a Jacob, porque él creció escuchando a sus padres diciendo: hay una tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Y me imagino que él decía: yo no la voy a ver, mis hermanos sí, pero ya yo no la voy a ver. Morir sin ver esa tierra prometida. Pero aunque muera físicamente, la tierra extraña, amén, en la tierra extraña, en la tierra de extranjero, sus huesos no se quedaron allí. No se quedaron allí porque él dijo, aleluya, él hizo un juramento con el pueblo de Israel. Oye, todavía el pueblo no era esclavo. Todavía cuando él hace ese juramento, el pueblo no era esclavo. El pueblo estaba viviendo su mejor momento en la tierra del extranjero, en la tierra de Egipto. El pueblo estaba en Gosén. Gosén, cuando vayamos ahora, porque vamos a hacer el éxodo.
¿Cuántos quieren ir conmigo? Vamos a estar allí en Gosén y ustedes van a ver. Egipto es una tierra seca, árida, pero Gosén es una tierra bella, increíble. Y el faraón le dio a José y a los israelitas Gosén. Amén. So, ellos estaban en el mejor momento cuando muere José. Y José le dice al pueblo de Israel, antes de ellos ser esclavos: yo sé. Vamos a buscarlo. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 13. Perdón, Génesis capítulo 50. Búscalo, hijo, por favor. Y ponlo en pantalla. Me encanta predicar con la palabra. Génesis 50, versículo 26. A ver, ¿lo tienen ahí los chicos? Multimedia. Ahí. Un aplauso a esos muchachos. Están ahí. Amén. Están sincronizados conmigo, predicando ahí juntos. Amén. Gloria al Señor. Dice José. Pero vamos a ir a entender un poquito. Dale el versículo 25, hijo, por favor. Para atrás. Ahí. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente, y esa es la palabra que le dije a ustedes que la subrayen, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Todavía le dije que el pueblo no estaba en esclavitud. Ellos estaban bien en Egipto. Pero recuerden que José, amén, creció con su padre Jacob, quien es nieto de Abraham. Y Abraham, Dios le dio un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: amén, de ti haré padre de muchedumbre, y te daré una tierra ancha, amplia, que fluye leche y miel. Y Abraham le pasó esto a su hijo. Escucha esto. Amén. A su hijo Isaac. Isaac le pasa la herencia a su hijo Jacob. Y Jacob le pasa la herencia a sus hijos. Y entre sus hijos está ¿quién? Así que José, aleluya, aunque no tenía necesidad, él pudo haber dicho: ya yo lo logré todo. Estoy muriendo, le estoy dejando herencia a mis hijos. Porque estaba en su mejor momento. Pero él no se conformó, no se aferró a lo terrenal. Él sabía, amén, cuál era su propósito y la de sus hijos. De tal manera que él hizo juramento y dijo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar mis huesos de esta tierra extraña. Sacará mis huesos, amén, porque llegará. Ahí profetizó. Oye, eso fueron 430 años casi, amén, para atrás. Profetizó José esta palabra de que tenían que sacarlo de la tierra de Egipto. Y hoy Dios te dice, amén, mujer y hombre que estás aquí, cuando el cuerpo puede perder y puede quedarse, amén, repito, el cuerpo puede quedarse en Egipto, pero el pacto no muere. Por ejemplo, ¿en qué estoy diciendo? Bueno, no importa que nuestro cuerpo se haga polvo, pero el pacto que Dios tiene contigo no muere. La promesa de Dios, ¿por qué? Porque la promesa de Dios no muere. La generación que viene sigue llevando la promesa. Amén. Ahora, José es la fe que trasciende la muerte. Quiero que escuche esto. Vivió como gobernador, pero murió en tierra extraña. Él no tenía necesidad. Como gobernador se le da una sepultura como si fuera un rey. Pero él sabía, amén,
que lo que venía y el propósito para el cual él nació no se quedaba ahí. Egipto no era su herencia. Ni siquiera sus huesos se quedarían en Egipto. Egipto fue simplemente un escenario, pero no su destino. Y quiero que hoy veas, vamos a Génesis capítulo 50, por favor. Otra vez, la misma cita. Y José dijo a sus hermanos, a esos que lo vendieron, a esos que lo negaron: yo voy a morir, mas Dios visitará y os hará subir de la tierra, amén, de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahí hizo pacto con sus hermanos. Ahora, la palabra usada, visitará, viene del hebreo pakat. Pakat, que quiere decir intervenir, que quiere decir activamente, intervenir activamente, recordar con intención de cumplir y manifestarse con poder redentor. Amén. Es decir, que Dios, Él aquí declaró una palabra profética: Dios os visitará y Él va a intervenir. Nuestro pueblo no se quedará en esta tierra. Egipto no es nuestro final. José no dijo quizás Dios nos visitaría. Josué no dijo tal vez nos visitaría. Ojalá que Dios nos visite. No, aquí José habló con una certeza: mas Dios ciertamente nos visitará. Y juró creyendo lo que no había visto. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso podemos ver a José en Hebreos capítulo 11 versículo 22, en el capítulo donde están todos los héroes de la fe. Dice Hebreo 11:22: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Todavía el pueblo no era esclavo. Todavía el pueblo no lloraba ni rogaba a Dios por la salida de Egipto. Y aquí José profetizó, mencionó la salida del pueblo de Israel de Egipto y dio mandamiento de que no dejaran sus huesos allí. Ahora, los huesos tienen un símbolo para los judíos. Amén. Culturalmente, los huesos significa herencia, identidad. De tal manera que cuando quieren saber tu ADN, cuando las personas mueren y saber de dónde, quién fue, porque se encuentran los huesos, quién era, en los huesos está ¿qué? El ADN. Es decir, está tú y tu identidad, tu herencia, tu pertenencia. Yo espero que tú puedas entender lo que hoy Dios te quiere decir. Amén. José había profetizado porque él ni siquiera había visto la aflicción del pueblo, pero él sabía que Egipto no era el lugar del pueblo de Israel. Y ya allí, amén, dijo: aquí no me dejen. No me importa las vestimentas egipcias, no me importa la riqueza egipcia, no me importa los lujos egipcios, no me importa. Mira, para los egipcios José era un faraón. Era como un faraón. Amén. Pero él dio todo eso por basura, por la promesa, la herencia que él tenía de su padre Abraham. Ahora, ¿tú sabes qué significa Egipto? Símbolo de esclavitud. Él sabía que si sus huesos se quedaban allí, había herencia. Él estaba declarando herencia de esclavitud para sus hijos. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Aleluya. Egipto significaba esclavitud, porque eso era lo que venía. Significaba transición, dolor, opresión. Y esto era lo que el pueblo había vivido por 400 años. Lugar de tierra de opresión, tierra de contradicción, temporada de
de presión, porque el faraón lo oprimía con trabajo fuerte que ellos no podían ni siquiera adorar a Dios. Era tan fuerte la opresión que el pueblo, en vez de adorar, maldecía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso, no me acuerdo, creo que fue el apóstol Pablo que dijo: no me hagas tan pobre que te maldiga. David. Porque cuando llega la opresión fuerte y el dolor al ser humano, llega un momento, amén, de que el ser humano se olvida de Dios. Aleluya. Y el pueblo fue tan oprimido, porque el diablo lo que quería era sacar de la mente y del ADN, amén, de su sangre, la promesa, el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Pero el pueblo, aleluya, Dios lo guardó. Dios guardó el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Y es lo que Dios hace contigo, amén. No importa las pruebas, no importa la opresión, no importa lo que esté viviendo, hay un pacto. Hay un pacto, aleluya. Hay un pacto sobre ti. Y no solamente sobre ti, también sobre tu generación. Y yo quiero que tú te aferres a ese pacto, como se aferró José al pacto, que no importó la riqueza, la comodidad, los títulos que él pudo obtener. Él amó más el pacto que los placeres de esta tierra. Amén. Porque los placeres de esta tierra es pasajero, pero el pacto de Dios es eterno. Aleluya. Lo material, la herencia que podemos dejarle a nuestros hijos puede terminar. Una casa, viene un incendio, un huracán y se termina. Un carro, los años pasan, las millas se van aumentando y el carro dentro de 5 años ya no sirve. Aleluya. Oh, la ropa, tú tienes trapo hoy y ya mañana se hace nada. Pero aleluya, el pacto, la herencia de Jehová. La herencia de Jehová. Ese es el pacto al cual hoy Dios nos dice que nos aferremos. Porque nos afanamos tanto a lo material, porque nos afanamos tanto, amén, a lo que se va a terminar, a lo que ya no va a perdurar. Aférrate al pacto, porque el pacto, oye, el pacto es tan fuerte que aún ya tus huesos, aleluya, tu vida, la muerte llega y solamente quedan los huesos, pero está el ADN. Y por eso, el Señor me está revelando algo poderoso. Escucha esto. Al sonar la trompeta, ¿qué dice? Al sonar la trompeta, ¿qué dice? ¿Los muertos qué? ¿Los muertos en qué? ¿Los muertos en qué? Tú puedes ser hijo, aleluya, de Donatron, los más ricos de este mundo, pero si tú no tienes el ADN del pacto, si tú no tienes el ADN del pacto, cuando suene la trompeta, aleluya, te queda en esta tierra, tus huesos no van para parte, aleluya. Pero lo que somos, lo que tenemos el pacto, los muertos en Cristo, nuestros huesos no se quedan aquí, pero no solamente nuestros huesos, aleluya, también los huesos de nuestros hijos, porque Dios hace pacto contigo y con tu casa. Si Él lo hizo con Raá, la mujer ramera, explícame esto, una ramera, ¿qué herencia puede darle y qué salvación puede darle a sus hijos? Pero ella creyó en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, y ella renunció a la herencia de los aleluya de Jericó. Dijo: ya yo no soy más de Jericó, yo sirvo al Dios de Abraham, yo sirvo al Dios de Isaac, yo sirvo al Dios de Israel. De tal manera, aleluya, que Dios salvó su vida y la de su casa. Hábleme si usted tiene una herencia como esa. Terrenal. ¿No existe?
La tenemos porque tenemos a Cristo. Pero existe una herencia así terrenal. Aleluya. José. Oye, qué fe tan extraordinaria. José murió en Egipto, pero él dijo, aquí mis huesos no se quedan. Aleluya. Aquí mis huesos no se quedan. Y esto trae una promesa para nosotros. Nuestros huesos no se quedan. Y cuando llegue el momento, si es que Dios no ha venido, porque yo creo que, mire, ya todo está cumplido. Lo único que falta es el rapto. Definitivamente. Lo único que falta. Amén. Y a veces nosotros como padres nos preocupamos tanto por nuestros hijos. Pero tú, mantente firme en el Señor. Porque por causa tuya, Dios va a guardar tu casa. Dios va a guardar tu familia. Dios tiene pacto contigo y con los tuyos. Aleluya. ¿Sabes qué? José murió en Egipto. Sus descendientes fueron esclavizados. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos fueron esclavizados. Aleluya. Pasaron 400 años esclavizados. Pero escucha esto, iglesia. Lo que saben que tienen propósito. El tiempo no cancela el pacto. Dice la palabra que los muertos en Cristo, ¿saben lo que han muerto mucho antes, años y años? Aún los mismos discípulos. Amén. Más de 2000 años. Amén. 2000 años. Esperando. Oye, el tiempo no cancela el pacto. Dios puede tardar. Amén. Pero, oye, nunca olvida su juramento. Con los que están en compromiso con Él. Los huesos, símbolo de identidad y propósito. La mentalidad hebrea, los huesos representan la esencia de la persona. Representa la identidad familiar. Se saca hasta el ADN de dónde viene. Amén. Y la conexión también de la herencia. Porque si tú tienes un ADN, tú tienes un linaje. Y ese linaje tiene una herencia. Así que José dijo, no me dejen enterrado aquí. No estaba preocupado por su comodidad, porque él pudo haberse quedado allí y que lo lleven cargado en huesos. Come on, tal vez esos huesos ni iban a llegar a la tierra. Pero no, él dijo, no, aquí no me dejen, sáquenme de aquí. Estaba preocupado por su identidad y su pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Puede morir en tormenta de proceso, pero puede terminar tu carrera en tierra extraña. Ahora bien, pero tu esencia pertenece a la promesa de Dios. Siempre pertenece a la promesa de Dios. Moisés, cargado, comenzó a cargar los huesos. Ellos cargaron el oro, cargaron las piedras preciosas, pero se acordaron del pacto y el juramento con José. Y Moisés tomó los huesos de José en medio del éxodo, en medio del caos, en medio de la salida apresurada. Moisés no olvidó los huesos de José. Eso significa que hay una generación libertadora que honrará la fe, amén, de las generaciones anteriores. Hoy nosotros estamos aquí porque estamos honrando la fe de nuestros padres. Amén. Pero mañana estarán nuestros hijos. Y el trabajo que tú pasas con tus hijos, yo sé que no es fácil, pero sigue haciéndolo. Porque ellos pertenecen al reino. Ellos pertenecen al reino. Amén. Ellos pertenecen al reino. Hay promesa que tú no comenzarás a ver la victoria. Amén. Si tú no inicias en el pacto. Pero
aquí alguien antes de que hoy tú y yo estemos aquí, alguien ya había orado por nosotros. Tú y yo no estamos aquí porque quisimos, ni estamos aquí por casualidad. Alguien había orado por ti. Alguien había creído por ti. Y hoy tú estás aquí. Moisés cargó los huesos y estaba diciendo: lo que Dios prometió hace 400 años sigue vigente. Y entró José a la tierra prometida. Entró José, sus huesos, aleluya, entraron, y sus generaciones. Ahora, ¿qué aplicación nos trae esto hoy? ¿Qué aplicación nos trae? Vemos aquí el cumplimiento del pacto de Dios sobre Abraham. Haré de ti una nación grande, y tú serás bendición para las naciones. No solamente para los de su generación por ADN, sino también nosotros, lo que hemos decidido creer en la fe de Abraham. Abraham no vio el número, no ha visto el número de toda la generación y las naciones que él ha bendecido. No lo ha visto. Amén. Pero nosotros somos parte. Hay cosas que tal vez tú no las vas a ver, pero no deje de luchar. No deje que el desánimo te diga: no vale la pena seguir luchando en este matrimonio. Yo estoy luchando y como quiera esto no va a funcionar. Pero lucha por tus hijos, lucha por tus generaciones. Yo estoy pasando tanto trabajo y usted supiera, y estoy haciendo esto por los muchachos, pero estos muchachos mal agradecidos. No lo mires así. Declara que tus hijos le pertenecen a Dios. Amén. Que tal vez tú no lo veas, pero ellos lo verán. Y ellos harán cosas mayores de las que nosotros hicimos. Si piensas así, está dejando los huesos, tus huesos y los de tu generación, en tierra de esclavitud. Declara, amén. Sigue esforzándote, porque hay una generación que tiene que entrar a la tierra de libertad, a la tierra que Dios ha prometido. No, ¿sabes qué? El reino de Dios no se trata de nosotros. De ser así, Jesús no tenía que venir. Si se hubiese tratado de, cuando yo digo de nosotros, es decir, de mí, de yo, de egocentrismo, el reino de Dios se trata de todos. Jesús vino por nosotros. Y aún así nos sigue perdonando, nosotros fallándole. Amén. Porque el reino de Dios se trata pensando en los demás, bendiciendo a los demás, perdonando a los demás. Amén. Y eso lo entendió José. José dijo, cuando perdonó a sus hermanos, dijo: verdaderamente ahora entiendo que Dios permitió todo este mal. Todo este mal Dios lo permitió para Dios traerme hasta aquí y ser de bendición para muchos. No mire las pruebas, las circunstancias que tú estés viviendo como para destrucción. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. David no vio el templo terminado, pero sus hijos los vieron. Y hasta el día de hoy, señores, mira cómo están peleando estas dos generaciones hermanas, naciones hermanas, por ese pedacito de tierra. Amén. José no vio el éxodo, pero sus huesos sí lo vieron. Así que hoy yo te invito en este día a que echen mano a la fe y no permita que la fe muera. La fe verdadera no depende de ver. Por eso, amén, dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vale la pena seguir creyendo en el Dios que nos ha llamado. Tus huesos no se quedarán en Egipto. Tal vez hoy, amén, está en tierra extraña, está pasando por procesos difíciles, está pasando por procesos de inmigración, por crisis económica, estás pasando por enfermedad, estás pasando por oposición espiritual. Pero hoy Dios te dice: Egipto no es tu destino final. Esa enfermedad no es tu destino final. Ese problema en tu matrimonio no es tu destino final.
Esa situación que estás viviendo no es tu destino final. Lo que Dios, amén, lo que Dios dijo de ti se cumplirá, porque lo que nace bajo pacto y creen en el pacto serán llevados a la tierra de Canaán. Y tú eres esa generación, Iglesia Nueva Temporada. Somos esa generación. Somos esa generación. José no solo vivió, pero sus descendientes sí, y entraron a la tierra. Escucha esto y estoy ya terminando. Aleluya. Quiero que escuche esto. Si tú no ves la plenitud de todos tus sueños y todos tus anhelos en Dios, tus hijos lo verán. Lucha por ellos. Lucha por ellos. Lucha, ora por ellos. Amén. Los nietos caminarán más lejos. Yo he orado por mi nieto. Ya ustedes vieron a Noah cantando acá. Amén. Ya empezó. Y secretario de los niños. Y adorador. El domingo, hoy en la mañana, él dirigió el devocional. Entren al video. Entonces, vale la pena. Esforcémonos y seamos valientes. La vida no es fácil, pero la vida es para hombres y mujeres valientes. Amén. Hay un linaje que ellos tienen de igual que entrar a la tierra prometida. Y van a seguir tus pisadas. Y van a seguir tus huellas. La esclavitud no es para ellos. Ellos no pertenecen a Egipto. Ellos pertenecen al reino. Así que declaro y digo una palabra profética sobre ti y tu casa. Amén. Rechazamos en esta hora. Rechazamos por la sangre de Cristo toda tierra de esclavitud. Todo espíritu de envidia que quiera venir a vender a nuestros hijos por monedas, gentes traicioneros, gente envidiosos, amén, que quieren levantar calumnias sobre nuestra generación, queda ahora mismo derretido, queda hecho nada, evaporado. Todo plan del enemigo. Amén. Porque lo que Dios dijo se cumple sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y no importa los faraones que quieran oprimirte. Oye, Egipto no es nuestra tierra final. Hay una tierra prometida. Hay una tierra prometida. Hay una tierra prometida. Y vamos de camino. Vamos a entrar. Somos ese instrumento de salvación para nuestra familia. Por eso tenemos que seguir. Así como José salió de Egipto, así también nuestras vidas y nuestros hijos, amén, saldrán. Jesús salió de la tumba, así nos garantizó que no nos quedaremos, nuestros huesos no se quedarán en la tumba, porque al tercer sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. La muerte no puede retenernos, porque Cristo ya fue vencido. Amén. Jesucristo venció la muerte. Si Dios, amén, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te invito a ponerte sobre tus pies y declaro en esta hora que muchos de los que estamos aquí en esta hora declaro, amén, que lo que Cristo dijo se cumple. Yo sé que servir a Cristo no es fácil, hay que morir a muchas cosas, pero no somos de Egipto. No somos de Egipto. Aleluya, hay una resurrección que nos espera. Hay una tierra prometida que nos espera. Y la palabra profética sobre esta casa es: hay cosas en tu vida que parecen a estar enterradas en Egipto. Hay sueños que no ve surgir, que no ve avanzar. Ministerio que no ve avanzar porque el opresor está oprimiendo tu vida. Pero mantente firme en la fe. Sigue viniendo a la iglesia. Sigue adorando al Señor. Sigue orando. Sigue buscando la promesa del Señor. Y verás cumplida la promesa del Padre. Porque hoy Dios te dice, aleluya, iglesia, nueva temporada, que Él nos visitará.
así como dijo José, ciertamente Dios nos visitará. Y este proceso que estamos viviendo tiene su final. El pastor predicaba esta mañana del desierto. El desierto es una tierra difícil, una tierra de dolor, una tierra, amén, donde nadie quiere estar. Pero el desierto simplemente es una tierra de en medio. Y es necesario pasar, porque si no pasamos por ella, no hay entrada a tierra prometida. Pero no puedes permitir que los procesos del desierto hagan que tus huesos se queden en el desierto. No nos quedaremos en el desierto. Amén. Y llegaremos a la tierra prometida. Lo que fue un juramento de parte de Dios sobre nuestras vidas se cumplirá. No lo juramentó nadie. Fue el Dios Todopoderoso. Él mismo juró sobre Él mismo, porque no hay otro nombre más grande que su nombre. Y Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Él prometió guardarte. Él prometió, aleluya, darte la victoria. Lo que fue sembrado en lágrimas no se quedará en lágrimas. Oh, lo que fue sembrado en lágrimas lo va a recoger, lo va a recoger, lo va a recoger con gozo, lo va a recoger con alegría, lo va a recoger con júbilo. Vamos a entrar a la tierra prometida, porque lo que murió en el proceso va a resucitar. Si algo murió, amén, Dios hoy te dice: yo soy la resurrección y la vida. El destino no determina tu tierra. El destino no determina tu final. El pacto no muere. Nunca muere, y mucho menos en esclavitud. Tu generación verá la tierra prometida. Tu matrimonio, tu familia, tus sueños, tus anhelos en Dios verán la visitación de Dios. Verán la visitación del que te ha dicho: yo estoy contigo hasta el fin. No te rinda, no mire hacia atrás, no te deje desanimar, porque Dios es cumplidor de promesa y Él es lo único real que tenemos. Todo pasará, pero Él no pasará. Padre, en esta hora yo te doy gracias, porque lo que nació en pacto, y cada uno de los que estamos aquí hemos nacido en pacto. En el vientre de vuestra madre, allí tú nos formaste. Y allí nos pusiste nombre. Nos diste propósito. Por lo tanto, la opresión de este mundo no nos hará abortar el propósito. Aún nuestros huesos y nuestras generaciones, Señor, entrarán y verán tu visitación. Entraremos a la tierra prometida. Estamos viviendo un tiempo finales, tiempo de caos, tiempo de miedo, tiempo de guerra, tiempo de pestilencia, de hambre, tiempo donde el enemigo se ha levantado. Pero somos tuyos, porque hemos sido, aleluya, nacido en pacto de sangre, la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y yo te pido, Dios, si en esta tarde hay alguien que su fe ha tambaleado y ha querido volver atrás, te pido, Padre de la gloria, que refuerce su fe. Sopla aliento de vida. No hay nada mejor que servirte a ti, Padre. Te lo pido. Resucita la fe de aquellos que su fe está agonizando. Da vida, sopla vida. Sopla vida, porque no moriremos en el proceso, no moriremos en el desierto, no moriremos en Egipto. Sopla vida, Señor, en el nombre de Jesús.
veremos tu gloria. Veremos tu gloria. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo, dale un aplauso a Cristo.